Listo. Bien, bueno. Estamos acá. Estamos en condiciones de arrancar entonces. Ahora sí. Esto, señoras y señores, es el Faro del Fin del Mundo. El tercer programa. A quien les habla es Fernando. El que está en el otro extremo, ya lo ubican, es Francisco. Y hoy tenemos a un invitado especial. Así que le damos las buenas noches a Santiago. Buenas noches a todos, buenas noches Fer, buenas noches Francisco Buenas y a noches. todos los que oyen. Bien. Y en este tercer programa, nosotros les habíamos anticipado en el primero que le íbamos a hacer la consulta a nuestro amigo Santiago acerca de lo que implica ser un científico y un poco de la formación de los científicos. Era la duda que nos salía, ¿no? ¿Cómo es ese paso por la facultad? Bueno, en nuestro caso de exactas. Claro. Y si vale un poco la pena hacer todo ese recorrido, ¿no? Y la formación que se tiene. Claro, Sí. y qué se busca con la formación también. Claro, exactamente. ¿Qué tipo de Sí. de gente estás formando y Ujú. para qué? Bien. Bueno, así que te tiramos la pelota. Vos dala. Bien. Bueno, claramente siempre lo que uno escucha depende de a quién uno entrevista, ¿no? A quién le pregunta opinión. Claro. Sí, son subjetivas. Acá no, la objetividad se entiende que el oyente debería vislumbrarla entre las opiniones y los elementos que vamos tirando, ¿no? Claro. Entiendo Sí. que especialmente para un programa de este estilo el público Sí. sabe discriminar, ¿no? Sí. Justamente esas cosas, ¿no? No hablo yo, no soy el representante, justamente el mejor ejemplo por ahí, no sé cómo decirlo, del investigador o algo así, Ajá. pero soy, ¿no? Una de las tantas personas que ha pasado por una carrera científica y que se ha recibido y con esa formación ha tenido que inclinarse para algún lado. Claro. Claro que Bueno, particularmente, ¿qué es lo que pienso? Yo estudié física, licenciatura en física. Ujú. Como carrera es una linda carrera, hay materias que son muy muy lindas. Realmente en eso reconozco que sí tiene mucho atractivo y da mucho gusto. Después está también cómo es la circulación de la carrera a lo largo, pero después está un poco más con las preguntas, bueno, estas que vos hiciste. Bueno, para empezar diría, en este contexto político en el que uno está inmerso hoy en día, la verdad que diría, no sé cuán útil a modo de trabajo sería entrar, ¿no? Porque ciertamente la ciencia está siendo atacada, ¿no? Desde lo político y sobre todo desde lo Claramente. económico, que con eso ciertamente no motiva y no le da a uno esperanzas a futuros acerca de querer dedicarse a eso. Ujú. Pero habiendo pasado ya por la facultad, por ahí lo que puedo decir es que me parece que la facultad de exactas en general Ujú. es una carrera que está bastante orientada a la investigación, pensando la investigación como entrar en algún organismo estatal, ya Claro. sea CONICET, Ujú. SIC, o alguna beca aparte, como puede ser la beca agencia, o alguna otra que no estoy nombrando. Sí, sí, sí. Lo cual en algún punto limita bastante el campo que uno puede llegar a tomar. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque la ciencia es más que simplemente ser investigador y sobre todo cuando uno encara por esos lados, ¿no? Como dije, la SIC, el CONICET, Sí. eso que suelen... Son como los paradigmas de ser científico y de dónde uno tiene que ir, ¿no? Tal Esa- cual, parece ser que se aspira a eso y no Claro, a otra cosa. Exactamente. Bueno, y es lo que un poco ves en la carrera, ¿no? Vos tenés un docente que viene justamente de ese circuito. A lo sumo es ese circuito más alguna investigación por un LP, pero es muy chiquitito. Ujú. Pero es ese circuito, entonces te proponen que el camino del científico es agencia, SIC, CONICET, y se te termina ahí. Y ahí se termina el mundo del Claro. científico. Claro. Sí, tal cual. Exactamente. Y como mucho podrás tener una beca al exterior. Claro. Y Sí, sí, como ahí. si la pegás, si sos muy bueno. Claro. Sí, sí. Claro. De hecho hay un par de los grupitos Sí. que trabajan ahí que Sí.
que trabajan con eso, digamos, con becas en otros lados. Sí. Termina siendo como una cuestión en conjunto, pero es más que nada eso. Sí. Existen también las personas que se las rebuscan y que buscan y buscan para irse al extranjero. Claro. Y encuentran, ¿no?, espacios y eso, pero eso es más, esos casos son más cuestiones de mérito propio, ¿no?, de la persona que lo busca, que una cuestión ya instalada institucionalmente. Claro, como que tienen que trabajar mucho más para poder conseguir algo de eso que el otro, que es como más lo que más se espera, digamos. Tal cual. Y además, bueno, un poco te invitábamos acá porque entre otras cosas, vos sos un tipo que se ha dedicado ahora a la formación superior, digamos. Estás dando clases en universidad. Y uno de los cuestionamientos que traíamos y que por ahí nosotros no tenemos tantos elementos es ¿cómo es esa formación superior hoy? ¿No? Sí. Por ejemplo, los elementos que se le dan a un físico, a un estudiante de física, para luego ejercer como físico, ¿son suficientes? ¿Son herramientas que te pueden preparar para formarte en todo eso que la universidad lamentablemente no puede dar, porque el campo de la investigación es gigantesco, digamos? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Bien, justamente como no he ido por el camino tradicional, claro, por diferentes causas, ahora por ejemplo me he encontrado que si uno se quiere salir, si ahora uno quiere salirse de ese camino, lo que uno encuentra es que cuando uno mira afuera del ámbito académico, claro, qué puede hacer un físico, no hay mucho mercado nada más que la docencia. ¿Por qué? Porque cuando uno busca, por ejemplo, busco ingeniero, ya se da como por hecho que el ingeniero ya está formado en eso. Claro. La empresa o que lo tome eventualmente irá un poco más a hacer preguntas más específicas acerca de la formación, de qué cosas hizo, dónde trabajó. Pero el físico de por sí no tiene una especialización en algo, no es físico en algo, es físico. Sí. Entonces de por sí uno encuentra que hay un montón de gente que a uno, por decirlo de alguna manera, lo halaga, dice, uy, qué carrera complicada, cuánto tuvieron que pasar, cuánto aprenden, que eso, ¿sabes? Pero después, cuando llega el momento de decir, bueno, ok, es como que de alguna manera a uno le dan el reconocimiento por haber estudiado una carrera, ¿no?, de las ciencias duras. Pero a la hora de... Uy, mira, esto está muerto. Ahí está. Pero a la hora, digamos, de encarar un laburo... Claro, a la hora de los bifes. Cosas, exactamente. O sea, por ejemplo... Exactamente. Con un título así pelado de físico, ¿qué problemática por fuera de la investigación básica podés encarar? Bien, como hay muchas cosas, yo... Hay elementos, bien, por lo menos hay elementos. Vamos a empezar por decir, no le vamos a pegar con un caño. Claro. Como a ver cosas... No mucho al menos. No mucho. Bien. Como a ver, en realidad existe y tengo entendido que es bastante abundante. Bien. Pero hay un gran problema, que es que como la facultad no te prepara para otra cosa que fuese investigador del CONICET, de la psico, todo eso, entonces ahí aparece otra vez el mérito propio de uno buscarse el lugar donde trabajar. Y eso no es nada fácil, porque no es que yo me ofrezco, soy físico, tómenme, sino de que tiene que haber algún interesado que realmente esté interesado en tomarlo a uno con la preparación de físico. Claro, digamos, bueno, eso es una de las grandes problemáticas que tiene la formación liberal del profesional. Digamos, hoy en día vos te podés inscribir en cualquier carrera, digamos, ser lo que quieras, meteorólogo, lo que se te pase por la cabeza. Si tenés una espalda, bueno, tenés unos viejos que te pueden bancar, podés llegar al tener el título. Pero el Estado, después de haber hecho una inversión tremenda, ridícula, en formarlo a uno, no puede decirte, che, bueno, ahora que estás formado, vení, sumarte a esta planta para construir y hacer que esa inversión que hicimos en vos rinda en algo, sí. Claro. En algo. No está esa cadena, ese eslabón. Entonces, es un tanto decepcionante. Sí. O sea, porque... bueno, yo lo veo como desde el campo de la biotecnología. Uno tiene tanto para hacer en biotecnología, sobre todo en un país
con una vastísima producción agropecuaria, con, digamos, una producción láctea, hay un montón de desarrollos biotecnológicos, con un montón de potencial farmacéutico. Bueno, con todo eso, la cantidad de cosas que uno podría hacer como biotecnólogo son increíbles. Y como biotecnólogos dentro del Estado, digo, salir a competirle a la producción de biotecnológicos que te curan, por ejemplo, algunas enfermedades estilo hepatitis C, que no, digamos, sino, o sea, que son increíbles y son Claro, carísimas. le podés competir Claro. a farmacéuticas grandes, Sí, sí, digamos. con la ámbito. formación de esa gente. Exactamente, Y tal que no es cual. cualquier boludez. Claro, Sí. y sin embargo... Cosa que en algunos países se sí. da incluso. O sea, Sí, pero vos tenés el tipo, sale el chabón formado 5 años después, con la orientación, ¿no? Para hacer eso, y no hay un engranaje estatal que te diga, bueno, te largamos ahora para que, no sé, armes tu pyme, entonces tenés una incubadora de empresas y vos podés armarla, o, no sé, tenemos una empresa estatal chiquita, pero que puede incorporar un ala de biotecnólogos para hacer este desarrollo. claro. No hay una voluntad política para decir, bueno, todo este capital humano que ahora formamos, lo podemos traer para que finalmente produzca un valor agregado muchísimo más alto de que solamente cosechar plantitas. Claro. Tal cual. Y- sí, Estaba pensando justo, justo en los años del kirchnerismo lo que sí no se incentivó desde el lado de la ciencia tal vez más básica, sí, pero por lo menos acá en La Plata lo que existía era un intento de incubadora para sí. con ingenieros. Claro, Eso sí existió. Sí, 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 Que- hubo, que era, hubo era desarrollo. como esta idea de, bueno, che, estás preparado en esto, Sí. te ofrecemos esta posibilidad como Sí, Estado. Bueno, me parece haber escuchado que la universidad tuvo como Sí, algún, sí, 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 tuvo- no solamente ingeniería, sino como Un queriendo- proyecto, sí, sí, tuvo un Ah, proyecto capaz. de incubadora, pero bueno, murió tan rápido como se murió el presupuesto o sea, eso nació en el 2014. Y murió en el 2016, Sí, digamos. sí, Bien. porque, claro, no, o sea, cambiaron las orientaciones políticas y chao, se Y terminó. eso no pasó a ser prioridad. Y, Claro, bueno, y sí. como pasa en Argentina, viene alguien y tira todo lo que había Claro, antes, porque el tema es justamente que no existe una política de Estado o no existe dentro de nuestro sistema de pesos y contrapesos un sistema que permita que con un cambio de gobierno una política de Estado se pueda sostener. Claro. Ese es uno de los grandes problemas que uno ve acá, digamos, donde hay otros países que cambiaron una política de Estado, es realmente un laburo ciclopio, digamos, a veces se les puede hasta volver en contra. Por ejemplo, el Sí, caso claro. de el uso de armas en Estados Unidos. Ujú, Es una política de Estado. ujú. Sí, claro. Y han habido gobernantes que estuvieron más a favor y gobernantes que estuvieron más en contra. Ujú. Y sin embargo, algunas mínimas, fuera de mínimos detalles en cuanto a regulación, nunca pudieron tocar el eje de la cuestión. O sea, era una política de Estado y no se podía tocar. Claro. Y nunca se tuvo después el apoyo suficientemente de la política para Poder no- hacer un cambio claro, radical, digamos, de esta desde ese postura. punto de vista, claro. Claro. Entonces, digo, son políticas de Estado, cosas que no las pueden tocar independientemente de la voluntad del gobernante de turno. Sí. Y entonces, en este país, excepto algunas cuestiones que se han instalado por mucha fuerza, estilo los derechos humanos, las madres, Claro, sí, madres, Sí, básicamente eso. si no fuera por madres, casi no hay nada que no se pueda tocar. O sea, viene un gobierno y puede arrasar con todo, bueno o malo, que haya hecho el anterior. Sí. Y digamos, eso hace que este país sea tan volátil, digamos, no tiene la producción informativa que tenés en una semana en la Argentina, no lo tenés, son 2 años de historia de Bután, ¿viste? No, Claro, una cosa que- yo vuelvo siempre en lo mismo, o sea, la cosa esta de hay que mantener el Estado chico, sí, este es otro de los ejemplos en Sí. donde mantener un Estado fuerte hace que vos puedas imponer este tipo de políticas públicas que el que tenga que venir tenga que acatarlas porque Ujú. ya está, digamos, es como pasó durante mucho tiempo en Francia y que ahora está mainándose con el Ujú. tema de la salud pública. claro. Ujú. La ultraderecha y la ultraizquierda, nadie en el medio ni nadie iba a tocar la salud pública, Claro. porque es así, porque es así, la gente les sacás la salud pública y van y te prenden fuego Sí, París, que- como lo hacen, Como lo hacen, como están tal haciendo. como lo hacen toda la semana, digamos, pero Ya es deportivo. claro, ¿no? Digamos, si hay alguien que sabe prender fuego a una ciudad son los franceses. Fuera de joda, es algo, digamos, que teniendo un estado chico o achicando un estado,
Sí. no vas a poder conseguir porque Sí. ante la mínima presión de algo externo, Sí. vos tenés que cambiar la política porque o sea, Si no tenés margen de... pisa más fuerte que cualquier pelotudo de afuera. Sí, sí. Sí. Y bueno, una de las cosas que yo, bueno, me voy un poco del tema, pero que pienso con eso es, uno, en el discurso liberal me resulta tan gracioso, porque dicen, bueno, es mejor lo privado, entonces me van a votar a mí para administrar lo público y lo que voy a hacer es terciarizarlo a un privado. Ujú. O sea, tengo que administrar esta casa, todos me contratan a mí, me pagan a mí para administrar un buen sueldo, pero voy a llamarlo a él. Porque es mejor. Y hago un discurso de que me tienen que votar a mí porque voy a llamarlo a él, que es bueno. Claro, o sea, vos no vas a hacer nada, solamente lo vas a llamar a él. Sí, sí. Ese es el discurso liberal. Cuando uno digamos, lo simplifica, que te dicen esto de, bueno, el Estado, la administración estatal está mejor en manos privadas, te está diciendo, yo soy un mal gobernante, no sé administrar el Estado, y por eso los voy a llamar a ellos, que son los buenos. Claro. Entonces, vótenme a mí, que soy malo, pero no importa, porque yo no voy a hacerme cargo. Van a Claro. hacerse cargo ellos. Claro. Eso, sí. Sí. Bueno, perdón, me fui del tema de hoy, pero... Es que justamente eso que vos decís es Sí. algo que, por ejemplo, yo lo veo desde la ciencia, veo Sí. que también sucede. Bien. Porque por ahí, esto de que creo que todos nos damos cuenta que Sí. si no es la inversión pública, la inversión privada, Sí. no, acá en la Argentina no se cultiva, Claro. ¿no? En ciencia. Pero lo curioso es que lo privado, lo privado no solamente no cultiva lo que es la investigación desde las cuestiones, ¿no? Ciencias básicas, Sí. sino que tampoco en otras cosas más aplicadas. Sí. Y esto de salir, de cuando uno sale, por ejemplo, a buscar trabajo en el sector privado y uno siendo físico, supongo que pasa lo mismo para los químicos y Ujú. otras y para otras personas que estudian carreras en la Facultad de Exactas, que tampoco les resulta sencillo, porque uno les dice, bueno, yo soy físico, bien, ¿y qué tenés para ofrecerme? Y entonces es como que el privado tampoco es que hay salida, no digo no, pero ahí está, es más el mérito de uno, Claro. o justo enganchar Saber venderse. claro, saber venderse o que haya alguien que sepa que esté buscando a un Tal elemento. tal elemento en particular. Claro. Ahora, por ejemplo, una cosa que está muy en boga es el tema de Big Data, Data Sí, Mining, inteligencia artificial y todo eso, Machine Learning, Sí. Sí. donde, por ejemplo, una de las cosas que yo encuentro es que los físicos tenemos buena preparación para lo que es justamente eso, análisis de datos, Ujú. y manejar, ¿no? Porque además hay mucho tratamiento estadístico, Sí, sí, sí. en lo cual uno tiene una fuerte formación. Sin embargo, el mundo, me doy cuenta que busca físicos, pero si hay alguien que tiene formación con cursos de estos temas, Big Data, Data Mining, qué sé yo, aunque no fuesen físicos, los agarran igual. Claro. Entonces, Claro, no importa que seas de hecho físico. yo conozco, a ver, Sí. yo trabajo en una empresa que se llama Entornos Educativos, hacemos Sí. cursos de educación online y trabajaron gente bastante grosa en este lugar así como por pura casualidad, ¿no? Ujú. Ujú. Y entre ellos fue un chabón que era un programador, que es de este tipo de gente que es muy brillante Ujú. y que nada le siente cómodo y necesita todo el tiempo que le presenten un reto, porque si no se aburre. Ujú. El chabón terminó buscando cuestiones de encriptación, se le prendió, como si fuera una película, se le apareció o sea, estaba buscando algo en Google, se le Sí. apareció una ventanita de Google que le preguntaban si quería seguir y le hacía unas preguntas técnicas y a los 2 meses estaba trabajando en el CERN para Google. Mira vos. O Sí. sea, y en estos temas, en data mining, en big data, en encriptaciones de calibres gigantes. Y nada, es como que... ¿Conservaste el mail? Quiero ser su amigo. Claro, yo también. Ah, claro. No, sé pero... cuál es el nombre, pero Sí. no. No, pero fuera del chiste, sí, son esos saltos donde... Bueno, O sea, un informático está Sí. capacitado, en Claro, realidad a lo que voy es... Pero yo Sí, conozco- uno de los laburos que se toman, justamente dentro de el ámbito privado,
es gente que sepa encontrar cosas que sean escalables Claro. rápidamente. Claro. Y que puedan dar algún rédito. Exactamente. Patrones Ahí de está. datos, Claro, un montón de ese sí, tipo de pero cosas, de sí. todo tipo de cosas. Lo que se llama la transferencia. Forman gente en transferencia, por ejemplo, te agarran a vos físico, te forman en transferencia, entonces te convierten en un cazador de talentos, por decirlo así. Claro. Entonces vos vas dando vueltas por la UNLP y vas viendo los diferentes proyectos de investigación. Cuando lo ves más o menos maduro y escalable, decís, bueno, compro. Le bajás una guita, averiguás si tiene o no ya hecho el patentamiento, le bajás una guita al laboratorio, una guita se la queda a UNLP, otra se la queda a los investigadores, y vos te llevas eso. Lo que sea, una pastillita. Entonces vos haces el piloto, escalado, y esa empresa privada se queda con poco esfuerzo y sin cero riesgo con una producción de algo. Claro. Eso es lo que hay laburo. Sí. Claro. Que es laburo básicamente para estafar el Estado. Sí. Y bueno, lo que sí se da laburo también ahí es gente que sepa hacer escalado. Pasar de lo que es el laburo de laboratorio, que tiene algunas facilidades y algunas cuestiones, al escalado y al desarrollo, digamos, a ese lugar, que es muy interesante, digo. Sí. El No, desarrollo, es muy interesante, ciertamente. pero que sí está en manos del privado, digo. Si sabes hacer desarrollo, estás en el ámbito privado. Pero justo Sí. como es en este tema, ¿no? Por ejemplo, yo conozco el caso de un muchacho que yo lo conocí personalmente, es el amigo de un amigo. Parece, ¿no? Como esas historias. Sí, El amigo de un amigo, Que pero son lo conocí personalmente. Son medio mentira, medio verdad. Claro. Por ejemplo, un muchacho que no estudió ninguna carrera universitaria, Ajá. el chico se puso a programar, se estudió programación Sí. por su cuenta, aprendió a programar, entró a trabajar en una empresa, o Sí. sea, tuvo experiencias, viste, fue reconocido, ¿no? O sea, si vos podés decir que trabajaste en tal empresa y la empresa ¿no? Justamente dice, sí, esta persona, bueno, está avalando que vos sabés programar. Sí, no, encima metés eso en un currículum y puede Claro. llegar a servir mucho. Y el chico terminó haciendo una diplomatura en Big Data en alguna universidad pública, por ahí de renombre o algo así, pero que fue un año o año y medio. Claro. Y con eso automáticamente consiguió trabajo y ya automáticamente se le abrieron las puertas en un montón de lados, ¿no? Ujú. Y ahí es donde yo me pregunto, o sea, estudié una carrera universitaria. Sí. 5 más X cantidad Sí, de años. sí. Claro. Sí. Claro. Y eso no me Capacita. No me capacita para nada de lo que pide El el mercado. El mercado, sí. privado. El mercado Sí. privado. Entonces, no basta con hacer la carrera universitaria. Después te tenés que meter vos por tu cuenta a hacer algo, como dije, y por tu propia iniciativa. Claro, sí, sí. Eh, Sin elementos para tomar esa iniciativa y tampoco. sin elementos para tomar esa iniciativa. Ujú. Entonces ahí ahí es donde digo, bueno, pero entonces, ¿qué está formando en este caso la Facultad de Física? Sí, Y cuando uno va y justamente les cuestiona esto, sí. lo que siempre aparece es la típica rama, que no son pocos, que pero dicen, no, pero acá el prestigio, el nivel de esta facultad, Claro. y Sí, que sí. justamente siempre orientan esas personas Ujú. que van de esta manera, siempre van orientadas a la investigación básica y a perseguir la carrera de CONICET y todo eso. Sí. Acá no nos gusta ganarnos amigos. Todos los días, todos los programas, siempre nos ganamos unos 2.000, 5.000 amigos nuevos. Pero sí, es verdad lo que decís. Es muy triste, digamos. A ver, una de las cosas que podemos desmitificar en este momento es creer que el ámbito científico, la comunidad científica, es una comunidad abierta Ujú, a tal los cual. cambios. Ujú. Digo, muchas propuestas innovadoras le han costado la cordura a muchas personas y no su vida, Ujú, porque fueron resistidas por el ámbito académico. ujú. Y lamentablemente
digamos, sobre todo en las ciencias más básicas que tienen los cimientos bastante sólidos, a veces estos cambios de paradigma, por ejemplo, decir, bueno, formemos un físico para que no solamente esté en CONICET. Es como tirar abajo un paradigma. Sí. Y son cosas que a estas instituciones, digo, porque física es una de las primeras grandes ramas, así es padre de muchas, padre y madre de muchas otras, Ajá. le cuesta un montón, digo, le cuesta un montón poder plantearse eso, decir, bueno, salgamos de esta física para la investigación solamente, pensemos en una física que pueda rápidamente resolver problemas cotidianos o plantearse desde otro lugar, ¿no? Sí, inclusive, además Sí. de eso, también lo que veo yo es en la formación como son formaciones, ¿no? Del tipo enciclopedista. Claro. Sí, sí, muy generalistas y poco... Pero, y más para un mundo, ¿no? Globalizado como es el día de hoy, Ujú. como hablamos que no solamente en lo que es la rama científica, bien metiéndose en la investigación Sí. básica, sino yendo al otro lado, digamos, como es en este país, ¿no? Que casi siempre es por el lado estatal, al otro lado privado y con todo lo que hay, el espectro que hay Sí. en el medio. Yo siempre le he dicho, pero la universidad no debería ser una formadora de librerías ambulantes, porque después solamente es una librería, pero que no hace otra cosa que ser una librería. Claro, Bueno, claro. esa Y- es la mejor manera de formar un nerd. Claro, no. Y lo que termina haciendo es que todo el conocimiento que tenés es como un anexo. Que Claro, nunca no, vas a Claro, usar es en un la vida. anexo, tal cual. Es como, bueno, y también sé sobre física. ¿Viste? Y- O sea, Sí. Y los que logran adaptarse bien al sistema, sortear, viste, la carrera con gracia y logran entrar en el sistema científico, lo que, bueno, obviamente como ya dije, en general suelen ser los que más se resisten a cualquier tipo de cambio. Y yo digo, pero la universidad no debería, que casi siempre ¿cuál es el objetivo? Dicen premios, reconocimiento, digamos, un poco exageradamente, en última instancia el premio Nobel, acá se me Claro, viene pero a la es como cabeza un- Sheldon, ¿no? Sí. De Sí, Big sí, Bang sí. Theory. Pero es como un camino hacia el ego, ¿no? Tal cual. Y yo, tal cual, tal cual. Y ahí es donde yo digo, la universidad no es formadora de premios Nobel. No. Y no debería ser el objetivo formar premios Nobel, ni siquiera aspirantes a premios Nobel. Claro. Esas personas son gente que tiene mucha vocación Sí. por buscar ese camino, por competir esas cosas. Generalmente se suelen abrir el camino por su cuenta propia. Obviamente, desde lo institucional muchas veces se lo apoya, Sí. pero debería ser que la universidad en sí misma es una formadora debería ser una formadora de profesionales. Sí. Sí. De No, manera general, ¿no? Que a vos te permite acceder A un trabajo. a un trabajo. Sí. Que eso es lo que debería hacer. A vos te capacita para ser un trabajador. E incluso vos fíjate que cuando uno analiza la historia de la gente que va hacia el premio Nobel, es justamente la gente que sostiene ideas más incómodas para la comunidad la que llega a ese lugar. Sí. O sea, muy pocas veces llega el tipo que sostiene la norma. Justamente es el que logra incomodar tanto que en un momento quiebra y dice no. Y ahí es cuando en ese quiebre se encuentra algo nuevo. bueno, como Sí. el ejemplo Sí. pragmático Higgs. O sea, Sí. Higgs decía, bueno, che, en todos lados hay algo invisible Sí. que cubre todo y todos estamos en ese campo. Suena a el éter. Sí. Y a la gente en su momento le sonó, che, esto es el éter, no me jodas, es una boludez grande como una casa. O sea, otra vez estamos planteando que estamos inmersos en un mar de algo. Ujú. Y cuando se descubre, bueno, nada. O sea, al chabón se le adjudica el Nobel y nada. Y es un tipo que planteó algo que a la comunidad le rompió las bolas, porque Sí. le rompió las bolas. Entonces, incluso ni siquiera en ese camino, porque si uno No. Porque hace- aparte, no sí. me imagino que el chabón estuviera en el camino, Sí. porque hay un montón de gente que gana el Nobel. Y Sí. no es que, bueno, estoy yendo al Nobel. Sí. Hay un montón de gente que no, Por eso te digo. que investiga y mantiene sus convicciones y llega a algo que sobrepasa el conocimiento actual y bueno, nada. se Claro, lo pero reconoce con algo. justamente son esos lugares donde se puede sostener a ese que tiene una idea incómoda. Ujú. A ese loco que uno dice, bueno,
yo no sé mucho si tiene la razón, ¿viste? Pero lo tenemos ahí, es el loquito. Claro, Y luego sí, ese sí. loquito te quiebra, o sea, va haciendo ese camino, ese loquito, entre comillas, te quiebra todo tu paradigma, porque en un momento empieza a tener más sentido lo que él dice que todo lo que tenías hasta ese momento. Bueno, acá me parece que justamente en Argentina tenemos Sí. el ejemplo más claro, ¿no? Como Sí. fue con Favaloro, Sí, que, bueno, todos sabemos que se tuvo que ir del país y trabajó en clínicas en otros lados, sí, porque acá no lograba encontrar, no le daban el espacio Claro. que él justamente tenía y terminó siendo premio, uno de los pocos premios Nobel Sí. que tiene la Argentina. Entonces, viste, ahí es donde digo, qué contradictorio, ¿no? Que acá es el lugar donde el prestigio y el nivel, sí. para que después la persona que te gana el premio Nobel es justamente la persona que no fue por Sí, la bueno, vía tradicional. Pero también, digo, otro premio Nobel fue echado acá en los bastones largos, digo, ahora no me está acordando el nombre. Sí. Pero bueno, en la noche de los bastones largos nosotros echamos a unos cuantos científicos, entre esos un premio Nobel, que fue a trabajar a Inglaterra, hizo, bueno, todos los monólogos. Bueno, ahora no estoy acordándome el nombre. Sí, Milstein, Pero ¿no es? Milstein, sí, Milstein. César Milstein. César Milstein, pero bueno, ¿viste? Esta charla no está muy programada y toma caminos a veces Sí, que no. Sí, no. sinuosos. No, dijiste los bastones largos, me acordé de ¿cómo se llama? El tipo que trajo a la Sí. primera computadora argentina, Sí. Sadowski. Sadowski. Me acuerdo que es otro que cagaron Sí. a palo en los bastones Sí, largos. claro, bueno, también y en ese- este camino de no tener una política de Estado, ¿no? No, y ese tipo planteó algo que Sí. que no gustó en un principio, Sí. llegó a traer esa máquina que se hizo funcional. Sí, pero bueno, muchas veces yo. el camino institucional, este camino que se propone como de ese lugar, en realidad, ya cuando te aceptás la institución, ya lo perdiste. Ya perdiste antes de empezar. Claro. Y cuando vos empezás con esta cuestión de ir rápido y rápidamente reproducís todo lo que está dicho y no te empezás a cuestionar esos fundamentos, ya lo perdiste el camino al Nobel, ya no vas a llegar. Sí. Y tenemos mucho de eso, tenemos mucha gente que repite en ciertos lugares, que hace investigaciones interesantes, sin embargo, Ujú. pero que, como decís vos, no llega tampoco ni siquiera a un profesional, que es lo que uno tendría que aspirar, o sea, a tener una mayoría profesionalizada. ¿Por qué? Porque uno tendría que pensar a la formación de físico o cualquiera como servicio. Tal cual. Entonces, ¿qué servicio? O sea, yo formo una persona desde el maternal hasta la universidad. Ujú, Una millonada de dinero. Ujú. Camiones y camiones de dinero. ujú. Entonces vos llegaste, tenés el título de físico. Después de toda esa inversión. ¿Qué servicio, como profesional, le podés brindar al Estado que invirtió todo ese camión de guita para devolvérselo? Ujú. Gente que aportó, digo, sobre todo una masa de trabajadores gigantes, albañiles, ferreteros, todo, ¿no? Toda esa gente que aportó, bueno, ahora vos decís, aportamos para tu formación todos estos camiones de guita. ¿Qué nos podés aportar a nosotros? Sí. Y no es profesional, no es una formación muchas veces profesional. Sí, es importante la investigación básica, lo hemos aclarado en nuestro primer programa, Ujú. pero de pronto, todos teóricos, ¿cuántos teóricos debería tener un Estado? ¿Cuánta gente tendría que tener en ciencia aplicada? ¿Cuánta gente, en vez de que tenga un privado a buscar, podría formar una planta piloto y un escalado? Sí, Ujú. tal vez no es la cosa de cuántos sí, cuántos no, sino qué tendría que hacer un Estado Claro. frente a un planteo de una universidad, digamos. ¿Qué Sí. le conviene a un Estado? Porque Sí, tampoco es que uno diga, bueno, no, si tenemos 35% de los que se meten en exactas están en física, está mal porque bla. No, en realidad puede estar la cantidad que se les cante, digamos, pero como Estado tiene que haber como un impulso hacia un lado. Y en este caso no lo hay. No, Sí. y además O una sea, responsabilidad después del producto, digamos, decir, bueno, formamos a una persona con estas incumbencias, con estas capacidades. No lo dejamos librado a su suerte. Claro. Le damos elementos para que o salga a defenderse en el mercado capitalista brutal, Ujú. con algunos rudimentos,
o le damos algún cierto tipo de paraguas institucional para poder contenerlo y No, y aparte que que, pueda su- laburar que- ahí, y digamos. aparte que Claro. sume al Estado, digamos. Claro, sí, o, sí. o que sume, sí, al país, digamos. Pero ponele que seamos maquiavélicos, liberales y que nosotros formemos, o sea, agarremos al aparato estatal para formar gente para el privado. En un esquema no nos puede gustar a nosotros, pero No, ponele pero es un esquema posible Sí. y es un esquema válido. Claro. El tema es que si no haces ninguna de las dos cosas, ¿dónde estás? ¿Viste? Claro, porque el o sea, ¿qué tema estás es- haciendo? ¿Dónde? no tenés mercado para el privado, porque bueno, no te Claro. alcanza, y tampoco tenés mercado para el Estado, porque en realidad lo que termina pasando es algo terrible, o sea, que es cuando uno habla de elitismo. ¿Qué decimos cuando decimos que una universidad es elitista? Es la siguiente: vos formás 50 físicos y tenés trabajo para 5. Entonces, este esquema que es exagerado, Ujú. te marca el elitismo. Decís, voy a formar 50 y voy a elegir 5. No me importa que gastemos en formar otros 45, pero esos 5, por alguna decisión arbitraria, van a ser los buenos, la elite. Para tener elite, tengo que tener gente que no sea de elite, que tiene que ser una mayoría. Ujú. Entonces, Tal yo cual. me planteo como esquema de calidad el hecho de que sea una elite. Entonces, eso garantiza el nivel, porque estamos los buenos, bajo un esquema arbitrario de elección. Sea por el promedio durante la carrera, sea por diferentes estándares, pero son estándares. Y un Claro. estándar, como no hay un gold estándar del físico, todos van a ser arbitrarios. Claro. Y entonces es, por un lado, desde el punto de vista económico, súper ineficiente, porque formé 45 personas al pedo. Desde el punto de vista humano es terrible, porque, onda, ni te calientan esos otros 45. Claro, tal cual. Y en definitiva, la historia demuestra que no hay un mecanismo de selección donde vos le puedas pegar a los 5 buenos, si es que son. Y es mentira que hay 5 buenos. Los 50 formados son buenos, Sí, porque van a tener 50 visiones distintas acerca de un tema. sí. Y cuantas más visiones tengas acerca de un tema, más posibilidades Tenés estadísticas, de taclearlo, sí. claro, de encontrarle cuál es la fisura y poder ir hacia un nuevo paradigma, que sería el norte que uno tendría como científico. Mm. ¿no? O sea, Encontrar es el avanzar en la ciencia. el digamos, avanzar en nuevos básico. paradigmas que vayan explicando mejor la realidad que Que nos tenemos rodea, sí, sí. y tener nuevas herramientas para poder seguir modificando esa realidad. Ujú. Digo, es la conspiración final de la ciencia, por decirlo así. Sí. O lo que tendría, Sí. o sea, o lo que sería O lo que uno aspiraría. teóricamente Sí. la conspiración. Yo coincido con todo lo que ustedes dicen. Desde el Estado me parece que organizarse, ¿no? Sí. Sobre todo en el tema científico, porque quiero hacer notar, Sí. ¿no? A todos los que escuchan, Sí. que los países que suelen tener economías más fuertes, los países más fuertes, ¿no? Que Ujú. del mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las mayores potencias son justamente los países donde tienen un sistema científico ya bastante bien establecido. Claro. Entonces, no es una coincidencia eso, no es una coincidencia. Entonces, estoy de acuerdo con el tema de la organización estatal, ¿no? Ujú. Para el sistema científico. Yo por ahí lo que sí voy a... entiendo que eso nos trae un montón de complicaciones que pueden resolverse porque es una cuestión de organizarse. Sí. Entonces, coincido con todo lo que ustedes dicen. Pero particularmente cuando pienso en mi paso por la universidad, a mí por ahí un poco, porque a nivel país, pese a que es cuestión de organizarse, siempre es complicado, ¿no? Es un país con muchas tensiones, hay gente de Sí. todos lados. Gente donde, ¿no? Que están en un lugar del país, otros en otro lugar del país, donde hacen temas parecidos o completamente distintos. Sí. Bueno, eso, ¿no? Eso lleva un trabajo organizarse. Claro. Pero lo que a mí por ahí me llama más la atención es justamente, habiendo pasado por la universidad, es que siendo un lugar mucho más, que puede contenerse mucho más, Sí. que ahí uno no encuentre los acuerdos para justamente tomar decisiones desde la universidad, qué tipo de profesionales vamos a sacar. Claro, sí, Claro. sí, como que... Porque a nivel nacional que uno diga, bueno, ¿cómo vamos a darle no una salida a los científicos y todo eso? Bueno, como digo, es complicado, pero desde la misma universidad que uno dice, ¿por qué
uno no encuentra... Sí, en gente que debería ser idónea para tomar este tipo de discusiones, no encontrás por decirlo así, una plasticidad mental para enfrentarse a esa pregunta y dar respuestas, ¿no? Diferentes. Incluso respuestas que digan, no, mira, ¿sabes que la formación tiene que ser esta por esto, esto y esto? Y dar argumentos. Y a veces uno no siquiera encuentra argumentos para defender más que los consabidos argumentos que son elitistas. Tal cual. Y que además al mismo tiempo es gracioso porque mucha de esta gente dice luchar contra el elitismo de la facultad. Sí. Eso es una de las cosas que a uno le llama la atención, esas paradojas donde la persona que te dice luchar contra ese elitismo es la primera en reforzarlo. Sí. Y son esas cosas, digamos, ese mundillo de la universidad que es tan triste y que a veces, bueno, yo lo veo en el ámbito de la docencia, donde muchos docentes universitarios caen en la docencia de secundarios, ¿por qué? Porque caen a regañadientes, porque, digamos, no hay lugar para todos, como quien dice, y se ponen en una posición que no es transformadora de la realidad. Uh-huh. Tienen mucho conocimiento técnico Uh-huh. y queda ahí, queda encasillado en esa torre Uh-huh. de conocimiento y no es transformadora de la realidad social. Es, bueno, yo estoy acá, soy la torre del saber Uh-huh. y vos me tenés que escuchar porque yo soy el que sabe. Y entonces te dicen educación popular, te dicen toda una cuestión zaraza progresista, porque viste que progresista rinde en la élite intelectual argentina. Tal cual. Y después son una torre de conocimiento y caen al secundario así, desde ese lugar. Entonces no problematizan al pibe y a las tensiones con las que está atravesado, sino que ellos ya saben lo que tiene que decirse y tienen que saber los otros. Sí. Y se cae con esa estructura. Y entonces es eso, se replica eso que pasa muy fuertemente en la universidad, Sí. donde vos tenés al investigador, al formado, que Ujú. ya sabe lo que te tiene que decir. Entonces vos tenés que conocer Schrödinger. Uh-huh. No importa cuál sea tu problemática, o tu Ujú. visión, o cuáles sean tus cuestionamientos. Vos tenés que saber esto, tenés que saber un Hamiltoniano. Uh-huh. Y a matar o morir. Uh-huh. Y es todo lo único que importa. Capaz que sea importante tener elementos matemáticos, pero capaz que no sea lo fundamental. Uh-huh. Y entonces no hay lugar para ese ida y vuelta Ujú. que te puede traer un estudiante, que te puede traer el mismo ámbito científico. Uh-huh. Uh-huh. Y que creo que le hace bastante mal y hace que a veces uno quede muy atrasado, uno como institución, Sí. a los tiempos Del que mundo. corren. Sí, que corren en el mundo. Bueno, esto que hablan de los tiempos del mundo, yo una cosa que encuentro, que suelo observar, Sí. es que con esto, ¿no? De la formación academicista y no querer bajar el nivel y qué sé yo. Sí. Entonces, hay materias que se van a replicar siempre. Ujú. Nunca van a sacarse del plan de estudio. Pese a que en otros lados del mundo, por ejemplo, son materias de posgrado, ¿no? Claro. Entonces, una carrera universitaria que en otro lado la hacen en 3 años y te dan el título de bachelor. Sí. Acá te dicen, no, pero acá tiene que ser de 5. Y todos van a decir, no, pero el nivel acá, que cómo lo Claro. sabe más la gente, qué sé yo, que esto, que yo no niego eso de que salimos Efectivamente, bastante sí. capacitados, que tenemos una cultura general bastante amplia en relación a otros lados, pero yo veo lo siguiente, observo lo siguiente. Vos vas a otro lugar del mundo, Sí. digamos, Estados Unidos, y tenés un pibe de 22, 23 años, doctor Sí. en física, en química, que esa persona ya está especializada en un tema que lo conoce bien. ¿Pero por qué? Porque fueron más ya lo está expeditivos. Exactamente, ya está trabajando, ya está inmerso en el ámbito científico o en el ámbito privado haciendo otra cosa. Bueno, En cambio, acá, sí. con ese mismo criterio, seguimos con gente de 23, 24 que todavía no está recibida, Claro. que no está recibida y que ni Está, siquiera... está muy lejos de aspirar a una especialización, digamos. Está lejos de aspirar a una y además que Y no aún está estando inmersa recibida. en el mercado laboral, Claro. ya sea
desde, como digo, desde meterse en el sistema científico Sí. o en el sistema privado. Y- Entonces ahí digo, ¿cómo es pero, y siempre veo que el cuestionamiento es el mismo, pero el nivel que tenemos. Pero si yo agarro y comparo, estoy buscando gente Sí. que necesito que me trabaje, ¿no? Siendo Sí, sí. privado. O si estoy queriendo justamente... Sí, o siendo el en mismo el sistema estado. científico, ¿no? El mismo Sí. estado. Y viene alguien que me dice, tengo 24 años, me recibí, tengo un doctorado, un máster y un doctorado. Con 24 años, Adentro. adentro, Claro. pese a que es de la universidad de alguna... Michigan. Ahora, te viene una persona que es de la UNLP que dice, tengo 28 y recién soy licenciado. Entonces yo digo ahí, realmente, ¿a quién creen que tomaría una empresa o el mismo Estado? ¿Al que tiene un doctorado con 24 años o al que tiene una licenciatura con 28? A mí me parece que la respuesta es evidente, y más con los tiempos de la globalización que venimos, que se necesita que todo sea mucho más inmediato, que necesitamos que la gente sea más joven Sí. y que ingrese más rápido al mercado Y laboral. que esté mucho más especializada en el tema que uno está Claro, pero investigando o es que que está trabajando. Déjame, por un lado, ser abogado del diablo Ujú. o sea, y plantear un problema que es posta, que tiene que ver con que en realidad la universidad planteó alguna vez acortar las carreras, pero que dijo, bueno, hagamos las carreras de grado más cortas y los posgrados pagos. Y ahí se pudrió la momia. Sí. O sea, lo planteó en términos de cotización, o sea, formar porquería y la parte buena pagarla. Paga, sí, sí. Eh, La primera es gratis. claro, más o menos. Como la droga. Claro, Sí, sí, sí. lo que formó eso, lo que generó eso, fue una resistencia increíble del sistema universitario que dijeron, bueno, ante la posibilidad de tener que terminar pagando para hacer la formación final, lo cual es una locura, mantengamos la formación como es hasta ahora. Eso es lo que realmente pasó, digo, fue una discusión, tensión, durante todos los 90, todo el principio del 2000 y después un poco aflojó. Pero por muchos años se tomó esa postura, o sea, de sostener la licenciatura larga, porque la otra era recortarla en función de hacer negocios. Ok. Pero por el otro lado, eso es como abogado del diablo, o sea, eso es lo que efectivamente pasó, tomemos los términos históricos, Ujú. para decir, bueno, ¿por qué llegamos a esta situación en la Argentina particularmente? Ujú. Y por otro lado, lo cierto es que yo siempre vuelvo al mismo cuento, que no se lo conté a nuestros oyentes, pero como el público se renueva, como dice Chichi, que tiene que ver con que hace 200 años nada más, Darwin, en 4 años, era naturista y de formación. Tardó 4 años, o sea, 3 años sin una tesis, en ser naturista. Naturista implicaba saber desde química, biología, hasta antropología, o sea, Matemática, todo. todo. Bueno, Soy profesor en todo. profesor en todo, bueno, era ser naturista. Hace 200 años nada más, digo. 200 años, hace poco se cumplieron del libro de él. O sea, 200 y algo de años. Ujú. Entonces, vos pensás, si hace 200 años vos podías tener un título en 3, 4, 5 años de todo, lo que ahora son al menos unas 40 carreras. Sí. ¿Qué queda después de 200 años donde el conocimiento ha crecido exponencialmente? Sí. Y exponencialmente es muy exponencialmente Sí. y cada vez sigue produciéndose cantidad de conocimiento a niveles ridículos para decir, bueno, ¿cómo quedan esas ramas básicas como la química, la física pura, todas esas cuestiones, para que puedan de alguna manera abarcar, aunque sea un pedacito de eso que se vuelve casi inabarcable, ¿no? Porque al expandirse tanto el campo del conocimiento, tanto la especialización, ¿qué lugar queda para eso, no? Claro. Sí, a ver, yo lo pensé mucho, digamos, esto de por qué 3 años en todos lados. Cuando me encontré con esto fue cuando estaba estudiando física, Sí. en su momento. Estaba como, bueno, pero ¿por qué en 3 años lo hacen? Y empecé a investigar y qué sé yo, y te decían, no, pero el secundario en otros lados es mejor y por eso pueden Claro. llegar a hacerlo. Y en parte es cierto, pero por otro lado, está mucho más incentivada la cuestión de Sí. la formación básica. O sea, vos no tenés que abarcar todo, no tenés Sí. que ser físico en todo. Tal Claro. cual. No tenés que ser químico en todo. Vos Tal tenés cual. que
en estos años que estás estudiando, Sí. 3, 4, lo que sea, encontrar tu especialización o en lo que vos querés especializarte y mandarte para ese lado. Claro. Y vas a tener a alguien que te guíe y te diga, bueno, tenés que hacer estas y estas materias Sí, y vas a estar especializado en esto y después haces el doctorado, que Claro. te durará 1 o 2 años, o sea, te durará 2 años y, y digamos, y podrás, digamos, trabajar en un tema completo, pero un tema, ¿entendés? claro, O sea, sí. y no estar en esta cosa del que mucha abarca poca aprieta, porque ya llegamos a un punto en donde no podés abarcar todo. Sí, Claro. no, sí. Además En yo una creo- disciplina sola, digamos. O sea, ya digamos, en un momento era como, bueno, de hecho, nuestros profesores de física, en su momento, a principios del siglo, mediados del siglo pasado, podían ser físicos de todo, porque la física no era no se No era- abarcaba sí. tanto. Ujú. Hoy en día la física abarca demasiados Claro, temas. y además lo ves en las currículas, porque lo que pasa es, van habiendo innovaciones en las currículas, entonces, ¿qué pasaba? Si empezaban a incorporar en esa materia, que era súper tranquila hace 40 años, todos los nuevos temas. Entonces tenías que meter toda la óptica, toda la cuántica, y meterle. Entonces, claro, una carrera que tenía por ahí esos grandes títulos, no tenía toda esa investigación que vino después. No, claro que no. O sea, La- estudiar cuántica después de ese zoológico de partículas es Claro, lo mismo no. que antes. No, aparte, Sí. cuando surge la cuántica entra a mezclarse la estadística con la física Claro. y es algo que hace menos de 100 años que pasa. Sí, no sí, no sí, hace son- tanto tiempo. Son a que- la vuelta de la esquina. Muchas de las herramientas que hoy uno estudia son herramientas que tienen 30, 40, 50 años. O sea, Claro, sí. y te las dan en la facultad como si esto era de toda la vida. Pero además yo también, justo, otra de las cosas que Sí. a mí me gustaría decir es que lo que vos contabas, ¿no? De los Sí. años 90, de la propuesta, ¿no? De tener Sí. carreras de grado de 5 años, si no la otra propuesta que era es carreras más cortas, 3 años Ujú. y posgrados pagos. Sí. Yo la parte que sinceramente no entiendo es por qué es poner sobre la mesa o una cosa o la otra cuando hay infinidad de otras variantes Sí. que uno puede proponer. No, Yo quiero, perdón, yo lo que quiero decir es, la verdad que me parece maravilloso y eso yo lo Sí. banco, que la universidad ofrezca carreras de 5 años, Sí. licenciaturas de 5 años, y que sea gratuita, Sí. público y gratuita, inclusive con muchos posgrados que Sí. también son públicos y gratuitos. Yo eso quiero Sí. dejar de manera contundente Sí. que estoy a favor de eso. Yo no Sí. quiero que se hagan carreras más cortas para después posgrados Sí, sí, pagos. Pagos. Lo que No, yo me Entonces- puse en abogado del diablo porque cuando surgió la posibilidad de acortarlo, La propuesta fue esa, claro. Claro, la su- propuesta fue esa. Sí. Yo eso lo entendí Sí. como lo pusieron. Ahora, lo que yo por ahí Sí. no logro entender es por qué. O esta, donde es 5 años O todo, o esta de allá. Cuando vos por ahí podés hacer una carrera de 5 años, como Sí. acabo de decir, Sí. yo banco eso y Sí. me parece bárbaro. Pero si vos decís que es una carrera de 5 años, Sí. que sea justamente de 5 años. Sí. Y que no sea como se producen, inclusive en las universidades privadas, ¿no? Pero ese ya es otro problema distinto, que sea como en la mayor parte de las facultades que Sí. te ofrecen una carrera de 5 años y se termina haciendo En 8. en promedio de 8. Claro. Entonces, ahí es donde yo digo, resulta que vos estás proponiendo algo diciendo son 5 años porque acá la licenciatura o lo que sea así, para que después en realidad no sean 5 sino que sean 8. Claro. Entonces, ¿por qué no poder empezar a flexibilizarte a este mundo moderno, que Sí. es lo que digo, Sí. y empezar a ofrecer carreras, licenciaturas Ujú. o carreras de 5 años, yo, como dije, pero donde se cumplan los plazos? Entonces, que el cambio sea desde adentro de la Ujú. universidad, que uno diga, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la gente cumpla esos plazos y qué cosas puede uno modificar del plan de estudio para que eso se cumpla? Claro, y además otra de las cuestiones, me parece justamente que lo que se tiene que romper es con la lógica de la elite. Tal cual. O sea, yo necesito que los 100 pibes que se inscriben en la carrera se reciban en 5 años y son 100 visiones que tengo que tener, y tengo que tener desde el Estado 100 lugares para esos 100 pibes que se quieran inscribir.
Y tiene que estar validado de que está bueno que esos 100 pibes lleguen. Y el tema acá es que lamentablemente cuando uno va a la facultad se encuentra con lógicas de que no, llegan los buenos. Entonces los tenemos que hacer pelota porque primero no tenemos lugares para todos. Entonces se plantea esta lógica de la sábana corta. Y después, entonces van a llegar solo los buenos. Y eso, y que yo, docente, tengo el conocimiento de decir quién es bueno y quién es malo. Ujú. Sin entender de que somos seres humanos y potencialmente todos podemos ser buenos. Sí. O sea, y que tiene que el ser bueno no es algo innato, Ujú. sino que se construye en el laburo, en el esfuerzo, en ese ejemplo de que justamente a partir de ese laburo y ese esfuerzo uno puede llegar a cosas realmente interesantes. Ujú. Creo que hay una cuestión filosófica de fondo, ¿no? Sí, bueno, yo Sí. me acuerdo, sabes que estaba saliendo de una consulta con Carlos Nagón Sí. y yo le había planteado el tema de la deserción Sí. en física porque es enorme. Sí. Carlos Nagón en un momento fue el decano de la Sí, facultad. hasta hace un año, sí. Hasta hace un año, sí. Y lo que me dijo el chabón es, no, lo que pasa es que se dan cuenta que no sirven para esto. Y yo me quedé como diciendo, ¿Y por qué no ser Claro. al revés? ¿Por qué no enamorarlos en la física? Ujú. ¿Por qué no ser... no, pero Sí. porque el chabón pensaba, bueno, está bien, este gente no nos es útil. Claro, Así, esa era su la postura. lógica de fondo. Sí, es sí. la lógica que tienen, digamos. Claro, Ujú. entonces en vez de decir, bueno, ¿por qué yo...? Sí. O ni en pedo el hacer el mea culpa de, Sí. bueno, ¿qué necesitamos hacer nosotros para que más Bueno. pibes se pongan las pilas y terminen la carrera, ¿viste? Claro. Que Sí, sí. puedan ponerse las pilas y terminar la carrera o que puedan terminar la carrera. Pero incluso hasta de una visión, digamos, si vos querés venderle Coca-Cola a alguien, Ujú. no es porque la Coca-Cola es buena, simplemente porque vos tenés una buena estrategia de marketing Ujú. y el tipo te compra la Coca-Cola. Ujú. Entonces, de la misma manera, uno tendría que tener una buena estrategia de marketing con el físico. Ujú. Y uno, desde la facultad, debería decir, bueno, vení a estudiar, hacer el esfuerzo porque vale la pena, porque esto y porque además después va a tener laburo. Porque una de las cosas Ujú. que empieza a pasar con ese chico que llega, que dice, uy, me gustó el física en el colegio, me interesaron el tema de los agujeros negros, la delira, qué sé yo, con No alguna sé, cuestión más Claro, astronómica. le gusta mucho Big Bang Theory Sí, claro. y la forma en que ellos ven no sé Entonces, qué cosa. llegás No. a la Facultad de Ciencias Exactas y te dice, bueno, de acá ustedes 5, 10 van a tener una beca doctoral y van a poder llegar a hacer algo y el resto arréglense. Y vos tenés que plantearte eso y vos decís, mira, no me está yendo tan bien en las notas, no voy a ser tan bueno. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo Sí. tiempo de mi vida en algo que no voy a llegar. Entonces, no es que el tipo no quiera hacer, ni que potencialmente pueda. Es que tenemos una muy mala estrategia de marketing. Sí. Y que además no contenemos a esa inquietud. Sí. Y después hay problemáticas reales, porque lo que termina pasando también en la facultad, esto lo habíamos hablado en el primer capítulo, los invito a que lo vean, es que terminamos teniendo un sistema científico lleno de yuppies millonarios, de gente que tuvo el tiempo, las ganas y la falta de problemáticas reales para poder dedicarse a la ciencia desde un punto de vista casi de hobby. Claro. Eh, Eso justo yo quería, sí, sí, en sí. sintonía con lo que vos estás Sí, sí. diciendo, justo eso es una de las cosas que yo desde adentro Sí. noté y sigo notando al día de hoy. Sí. Por ahí me parece que hay cierto cambio, que las generaciones Sí. jóvenes le están dando por ahí, queriendo Tuvimos dar una impronta distinta. Una generación distinta a partir de que se abrió eso. Claro. Sí, Pero, o sea, la marca sigue Sí. porque por ahí no hubo tanto recambio generacional todavía. Y porque, bueno, mal que mal, uno puede no decir, uno es una generación nueva, pero le queda la generación también de los formadores de uno, ¿no? claro, ¿no? Y además, Y con eso, Sí, sí, perdón. por ahí lo que quería Sí. hacer notar es que lo que yo noté y sigo viendo es la idea de que desde adentro del departamento parece ser que esto es divertido, hagamos esto, cosas así, y no como esto es un laburo. Acá Claro, sí. acá lo que estamos haciendo es justamente generando los profesionales donde va a haber gente que recibe un sueldo
Ujú. para que resuelvan problemas Sí. que van a ser soluciones para Sí. cuestiones o sociales, o Sí. del sector privado, o del sector industrial, Sí. o de lo que sea. Y Sí. lo plantean como si esto es, ay, esto es lindo, esto es así, cuando en realidad No. estamos hablando de trabajo. Sí, Uno sí. cobra, uno está cobrando por eso. Sí, sí. Entonces, eso me parece que es una forma que hace bastante daño Sí. también, porque lo que termina siendo en detrimento justamente del trabajo. Sí, sí. Sí, no, y que bueno, justamente me hiciste acordar a dos cosas. Una, al lema de los jóvenes científicos precarizados, que investigar es trabajar, ¿no? Que tiene que ver con esta nueva generación que entra a partir de la apertura de becas digamos, y de que mejoran los sueldos dentro del CONICET y uno puede realmente vivir de investigar. Entonces empieza a haber una cultura del trabajo dentro de la investigación. Y por otro lado pensaba, mientras hablabas, bueno, justamente lo que implica los investigadores y en un ejemplo que es tremendo, ¿no? De todos los ministros del gobierno anterior, el único que pasa es el ministro de Ciencia y Tecnología, Barañao. Lino Barañao. Y no pasa por casualidad, pasa justamente porque el sector científico es el sector más conservador. O sea, en sus exponentes directivos. Y entonces Lino, como parte de esa élite conservadora, no tenía ningún problema en ir a un gobierno mucho más conservador. Y como apoyó políticas de aumento de becarios, aumento de planta permanente, o sea, de investigadores, no tuvo ningún problema en reducirla a la mitad, a un cuarto, un 10%. No se le movió, digamos, y pasar de ministerio a secretaría sin que se le cayera una cana, digamos. Sí. Pero justamente por pertenecer a ese sector conservador del que estamos hablando y elitista. Ujú. Digo, no es una casualidad, no, para mí es un ejemplo, ¿viste? Para muestra sobra un botón. Bueno, en este caso creo que con Lino ya está, ¿me entendés? Con marcar esto, lamentablemente uno marca ese sector tan conservador que se formó en los 90, ¿no? En esa época de Carlitos, donde investigar no era equivalente a trabajar, sino el que podía investigar lo hacía porque podía vivir de otra cosa mientras tanto, Ujú. y que formó a estos Barañao y a muchos de otros que hoy son grandes popes del sistema científico argentino. Pero a mí siempre, ¿no? Con lo que Sí. vos acabas de decir, esto Sí. lo sabe mucha gente, pero no es por ahí las discusiones de cabecera donde yo vea, ¿no? Dentro de lo que es la comunidad de exactas. Sí. Y eso me parece que justamente va en detrimento de exactamente ser una facultad Sí. con capacidad de recibir mucha gente, de Sí. que se reciban y de que eso genere, ¿no? Una masa crítica que logre aumentar el exponente, ¿no? Sí. De lo que es la investigación y todo lo que es la ciencia argentina. Claro, sí, El no, pero... desarrollo también Sí. Industrial, Y- porque Claro, sí, pero que te va de la empiece... mano, digamos. Claro, Tal pero cual. que además si decís, bueno, si el Estado no puede bancar eso, decís, bueno, a ver, ¿cómo como universidad podemos contener a esta gente para que formen pymes o cooperativas y que vos puedas sacar de la facultad una cooperativa de laburo, no sé, de físicos que resuelvan cuestiones, qué sé yo, por ejemplo, jurídicas? Tal cual. Entonces vos tenés peritos físicos que te pueden resolver una cuestión de problemas sonoros, de problemas... Sí. Y te da nuevas herramientas para abordar problemas criminalísticos. Tal cual. Por decirte algo. Tal Vos cual. lo formaste, la cooperativa, entonces ya eso trabaja de una forma independiente, tal vez asociada al Estado, pero Pero independiente. independiente, o sea, con su laburito, y vos le diste Ujú. todos los elementos para decir, bueno, cómo se forman, cómo tiene que ser el trabajo interdisciplinario, que tanto se habla, Tal cual. y que uno realmente no tiene elementos. O sea, Pero y sí. ahí me parece Sí. que es donde la universidad, particularmente desde la Facultad de Exactas, Sí. que es donde le están... Sí, donde están podemos pifiando, hablar, donde sí. donde se están equivocando, que justamente en vez de ser ellos los que tomen esa iniciativa Sí. y de empujar a que sus graduados y sus estudiantes, ¿no? Sí.
Sí. ¿no? Desde la misma Sí. universidad, desde la misma facultad, para lograr ese cambio, ¿no? A Ujú. ese tipo de sociedad que uno busca, en vez de hacerlo desde ahí, que me parece que es sería en principio, ¿no? Más fácil de conseguir acuerdos para eso, dado que es más chico y es más contenible la Ujú. situación, y sin embargo se pliegan a todas, bueno, estas, como es el caso, ¿no? De que dijiste del Lino Barao, que se pliegan a las Sí. políticas, ¿no? De élite, Sí. Sí. en vez justamente de lograr ese Sí. cambio que creo que sería más beneficioso Claro. como para toda la comunidad científica en general, porque me parece que uno abarca más justamente a toda la comunidad, Sí. y además a nivel social, Claro. que es Pero- lo que, o sea, recordemos que quienes pagan, ¿no? La universidad es todo el pueblo argentino por medio de sus impuestos. Claro, que tiene que ver con esto, como le pasa al docente con la vocación, le pasa al científico con la élite. Digamos, esta idea de que, bueno, llegan los pocos y buenos. Claro. Y esos son los arquetipos, esos paradigmas, Claro, esas cosas, esas el problema- cuestiones mitológicas, sí. Claro, el problema, Sí. tu problema como docente es que no No tenés vocación. bueno. Y vos no llegás a ser científico porque no perteneces a esa élite. Claro, Entonces, porque vos no sos suficientemente bueno. no sos suficientemente bueno. Sí. Entonces aparece esta cuestión de suficiencia, o sea, aparecen estos mitos que están bien enraizados, bien arraigados dentro de la De la comunidad. y de la sociedad en Sí, realidad. sí, y de la porque, sociedad. porque esta cosa del mérito, Sí. esta cosa de merecer cosas Sí, en sí, sí. general, o sea, de yo, mm, no sé, o sea, es algo que está muy arraigado Claro, sí. a la sociedad. Eso de arraigado, por ahí voy a poner un ejemplo concreto de Sí. eso, de ese arraigo, ¿no? Que hay a esas ideas. Creo que fue no el año pasado, sino el anterior. Fui a una bolsa de trabajo que se hacía en la Facultad de Ciencias Económicas, que Ujú. iban empresas, ¿no? Para captar ahí Sí. Profesionales. tal Sí. cual. Ujú. Y me acuerdo que había una empresa justo de acá de La Plata que yo estaba con un amigo también, de hecho él es doctor en física, y nos acercamos porque nos pareció que esa empresa por ahí nosotros podíamos ser atractivos para ellos Sí. y serles útil. Y a nosotros, obviamente, conseguir un trabajo sería fantástico. Y cuando los muchachos que estaban ahí les decimos, ¿y ustedes qué hacen? ¿Qué sé yo? Y le decimos, bueno, yo soy físico, yo también. Bueno, yo soy licenciado, yo tengo el doctorado. Nos dijeron, uy, qué bueno ustedes que estudian así cosas que tienen que ver con muchas dimensiones, que esto, que grosos que son, que esto así, que todo así. Y nos súper halagaron, ¿no? Sí. Y Buenísimo. entonces, claro, buenísimo. Entonces le dije, ok. ¿Y no tienen algún trabajo para darles a nosotros? No, la verdad que no tenemos. Entonces, ahí está un poco, ¿no? Era como la medallita de, bueno, sos campeón de natación. Tal cual. Pero te Tal vas a morir de hambre. Claro, sí, sí. Claro, tal cual. Entonces, ustedes son unos grosos, saben un montón, están recapacitados, son reinteligentes, todo lo que quieras, pero no te voy a dar trabajo. Es la del veterano de guerra, es esa. Sí, Te agradezco tu servicio, pero no te voy a contratar ni en pedo. Sí, sí, porque tenés un montón de problemas psicológicos, así Claro, que sí, bueno, sí. gracias por servir al Estado, marche No, preso. Claro, sí, sí. Claro. Sos Y esto es algo vivido, ¿no? Así no es la única, ¿no? Como les digo, de mandar un CV y no estás especializado en nada y una persona que hizo un curso en alguna... Claro, como lo decíamos al principio de este... De Big Data. Claro, de Big Data, viste, bueno, así. Entonces digo, ¿para qué estudié? ¿Para qué estudié? Yo entiendo que una empresa justamente esté buscando a alguien que justamente que haga un curso y que sepa de algo específico Sí. y que le resulte atractivo. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo justamente es que entonces, ¿de qué me sirvió la facultad si hubiese sido para mí mucho más fácil y rápido haberme metido Claro. en algún curso, en alguna diplomatura que justamente me habilite a hacer eso? Claro, porque en el fondo terminamos necesitando laburar, necesitamos seguir sobreviviendo y tener, digamos, un título como una estatuilla en casa, digamos, por decir así, para decir, mamá, soy físico y lo pongo acá en la pared, Tal el cual. título, la verdad que no.
Tal cual, para No, tener no. el cuadro colgado Sí. en mi casa, pero solamente quedarme encerrado en mi casa, Y sea... creo que no es ni el objetivo del Estado cuando te forman eso, ni el objetivo personal, ¿no? tal Y cual. además, muchas veces hablamos en la facultad estos clichés que tenemos, ¿no? Devolverle al Estado un poco de todo lo que invirtió en nosotros. Y decís, y bueno, y ahora yo potencialmente podría hacer tantas cosas y no tengo lugar. Y no tengo lugar y de pronto en el caso de lo físico, peor, ¿no? Porque qué sé yo, el mío es un poquito más aplicado, pero Ujú. en tu caso no tengo todavía elementos, porque son protoelementos de capaz alguna cuestión más interesante, ¿no? Claro, Y bárbaro, porque vos tenés todos los protoelementos, porque fuiste formado generalmente en todo, sí. y paseaste por todos. Pero no tenés uno, decís, bueno, soy experto en nanotecnología, entonces desde Ujú. la física vamos a hacer esto. O en o en producción, no sé, en la parte electrónica. Entonces soy un Ujú. físico que puede ayudar al electrónico a mejorar los integrados. Claro, O, tal cual. o no sé, podés... Por decir tantas sí, podés trabajar, posibilidades. no sé, haciendo Sí. diagramas de procesadores, trabajando sobre las componentes, no sé. Bueno, en Ujú. el diagrama de procesos, esto es lo que te decía yo de Fabricius en el primer programa, ¿no? Donde el tipo investigaba para CONICET para sobrevivir, digamos, y los tiempos libres le diagramaba el diagrama para ver la proyección de las vacunas contra la tos convulsa, Ujú. que lo hacía de gauchada. Claro, claro. Pero a mí lo que me resulta curioso es que eso desde la misma facultad, eso Sí, no se le pone un freno a eso. sí, Entonces, y que según la visión que veo sí, yo, es que justamente no solamente debiera ser el primer lugar desde donde se impulsa eso, sí, sino que además es el lugar más inmediato y más fácilmente que sí. puede dar el empujón. Donde vos tenés más elementos y la comunidad es tan pequeña que te permitiría modificar todos esos parámetros rápidamente, ¿no? Claro. Pero es increíble cómo baja la línea y hace que toda Sí, la gente se alinee en esa elite y esa manera sí. de pensar de voy detrás de la carrera de Sí, investigador. y bueno, algunas reflexiones medio para ir cerrando, ¿no? Ujú. Porque la verdad que lo que dijiste antes estaba buenísimo. Tiene que ver, por un lado, en ese peine fino que se pasa en la sociedad, que es a la que le permite después acceder a la universidad, ¿no? Sí, Que es, digamos, no es cualquiera que llega a la universidad, lamentablemente. A pesar de que uno dice es gratuita, en realidad hay un montón de costos por fuera. sí. Digo, bancarse esa carrera de 5, que se hace más de 5, Ujú. no es para cualquiera. Es un esfuerzo grande para las familias. Y entonces eso hace que el peine que se pase llegue una cantidad de elementos muy pequeña. Incluso gente que económicamente puede llegar, o sea, puede mandar un hijo a la universidad, no lo hace por cuestiones de idiosincrasia, porque dice, no, eso es mucho para mí, digo, una familia que económicamente por ahí viene de una cuestión más pobre, qué sé yo, y logra tener a su hijo en condiciones para decir, bueno, lo podría llevar 5 años a la universidad, no lo hace porque es como aquella torre de conocimiento donde no se puede a uno acercar. No, Claro, es para otros elegidos. sí. Y se los pone a los chicos en una situación, vos estás dándole clase a un fines, por cierto así, en un barrio Periférico. periférico. Y te dicen, no, eso no es para mí. Claro, y vos le decís, che, después de acá podés ir a la universidad y no. Se anotan en la fuerza policial. Claro. Porque hay una cuestión de ego completamente destruido, pero que también tiene que ver con esta idea que vos decís, bueno, está inmersa en el sistema científico, pero también en la sociedad, de que solamente los iluminados Ujú. pueden llegar a la universidad. Sí. Y si vas a ir a la universidad, no, hacete una artística, que es más fácil. No te metas en exacta. La matemática es muy complicada. Sí. Sí, sí. Hacete profesor de educación física. Claro, claro, o sea, no la pienses tanto. Vos no sos para esto. Y flaco, yo no soy ninguna luminaria, acá nadie es nada, o sea, no existe. Ujú. Es No. un mito. Ujú. No, Pero no. es un mito tan incorporado que cala muy hondo y cala muy hondo para mantener estas cuestiones de desequilibrio, donde vos no tengas a los negritos entrando a la universidad. Ujú. Ujú. Digo, discúlpeme la expresión, pero es lo fuerte y el pensamiento, ¿no? Lo que No, está. no. Y lo que termina siendo Porque- realmente más importante sí. es formar gente que tenga la fuerza de voluntad Sí. para poder llevar un montón de cosas. Y Claro, que tiene sí. que ver también con la vida misma, digamos. No, O y, sea, Sí. y además que porque después tenés, sí. digamos, una población generalizada que frente a la medida de cambio
no puede enfrentarse a nada. O sea, Claro. qué sé yo. Pero- yo lo pienso con mis cuestiones de realidad que he tenido últimamente Sí. y con un montón de cosas que veo, digamos, que la gente te mira como diciéndote, no, sos una cosa que está allá arriba, ¿viste? Y no, Sí, no, simplemente me banqué algo que es Sí. una mierda. Claro, nos Y- golpeamos Claro, la pero- cabeza contra la pared un par de veces por alguna situación de la vida. Claro, pero Sí. lo importante es aprender a chocarse contra la pared 8000 veces y volver a levantarse, porque de eso se trata ser humano, ¿viste? Sí. O sea, Sí, y eh, además esta idea de que está bueno que la gente arregle bolsas o cosas por el estilo, ¿no? Esta idea de que no, si no se va a acabar el trabajo en el mundo. Y no, la verdad que nos vendría muy bien tener más gente dejando de tener que arreglar bolsas, porque tenemos la tecnología suficiente para que la deje de hacer, y tener esa gente pensando, Sí. sí, esa gente... problematizando cuestiones cotidianas y encontrando nuevas soluciones. Y también, digo, y también sí. escalando justamente antes de comenzar con el programa, ¿no? El nombre del Sí, programa. sí. Y hablamos, ¿no? Del libro, ¿no? El Sí. Faro del Fin del Mundo y Sí. otros libros más que en su Sí. momento era ciencia ficción De Verne, sí. de Verne, ¿no? Sí, sí. Y que, o sea, hay montones de cosas que nos faltan por superar y por descubrir y que Ujú. simplemente falta gente que trabaje en eso y Claro. y volcarse sobre eso. Entonces, que haya menos gente levantando bolsas, Sí. que se pueda dedicar a otras cosas, ¿no? Sí. Ahora en este momento, por ahí voy a ser un Sí. poco exagerado, pero no tanto como puede ser la conquista espacial, la conquista submarina, Sí. en lo cual todavía estamos lejos y Sí. sería fantástico poder lograrla, ¿no? Claro. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ujú. ¿Por qué no gente más volcada en esos temas para lograrlo y poder, ¿no? Tener mayor exploración Claro, espacial, mayor necesitamos exploración gente submarina. necesitamos gente más volcada, Sí. punto, digamos. No, Bueno, Tal cual. la más realidad es, necesitamos que la gente Sí. pueda desarrollarse, pero desarrollarse, nada Sí, más. sí, no, sí, no sí. importa, no importa si sos físico Claro, porque va a traer o sos un panadero Sí. o sos un tipo que se dedica a, no sé, a repartir diarios. Tal cual. O sea, repartir diarios. Hasta la logística tal Sí. vez, si se quiere. No, pero por ejemplo, una de las cosas que nos pasó haciendo extensión era, por ejemplo, en el kéfir. Nosotros teníamos un probiótico muy interesante que podía ayudar en un momento muy complicado de Argentina, que era el 2002, como el de ahora, Claro. a contener una situación muy difícil. Entonces podíamos convertir a la leche en un producto de mayor valor agregado con un probiótico, con un montón de microorganismos. Es el kefir. Claro, que es el kéfir. Bueno, la cuestión es que dijeron, bueno, nosotros teníamos el desarrollo en leche fluida, en leche de sachet, y los comedores dijeron, nosotros tenemos leche en polvo. Volvimos al laboratorio y dijimos, vamos a ver si esto funciona en polvo. Pero te trajo una nueva problemática, Ujú, la misma gente. ujú. Digo, la problemática está ahí adelante de uno. O sea, cada persona que pueda dejar un minuto de arrear bolsas y ponerse a hacer preguntas, te trae nuevas problemáticas. Sí, tal Y cual. le trae nuevas preguntas de mayor o menor envergadura, pero cuyas respuestas te hacen avanzar. Y lo curioso es que Sí, me sí. parece que las problemáticas son las que están mucho más al alcance de la mano de uno, ¿no? Sí. Digo, todo Uno el- sabe cuáles son las problemáticas al fin y al cabo. O sea, uno se choca todos los días con las Pero- problemáticas. Tal cual, uno está chocándose todo el tiempo, entonces Sí. Y- justamente lo que falta es gente volcada, ¿no? Sí. A la resolución de esos problemas, o sea que en realidad gente para que se ponga a pensar y trabajar sobre esos problemas en realidad faltan a montones. Claro. No, pero simplemente, o sea, uno como ser humano se choca todos los días con problemáticas Ujú. y lo que necesitamos es generar en la cabeza de la gente que el chocarse con esas problemáticas continuamente se resuelva en la persona intentando superar esta situación, Claro. esta problemática. Y Decir, después reproduciendo... ¿cómo soluciono esta problemática? En vez de decir, bueno, no, agarro por acá al costado, la rodeo o me voy y no tengo más la problemática, Sí. el buscarle una solución directa a la problemática, el seguir chocándose, Sí. pero de una manera
desde distintos ángulos, intentando buscarle la vuelta, Claro. ¿no? Y se convierte en el sistema científico simplemente pudiendo poder reproducir esas soluciones Claro. de una manera. O sea, se supone que el sistema Medianamente científico formal. es eso. Sí, se o sea, supone que el sistema científico es sí. resolver problemáticas. Claro, y después plantear respuestas que se puedan repetir, digamos, que uno diga, bueno, yo solucioné el problema del mate poniéndole una tapa en el fondo, y bueno, vos vengas y pongas la tapa en el fondo y digas, sí, resolvimos el problema del mate. Está bien. Y entonces que sea multiplicable. Entonces, enseñar eso, o sea, enseñar a hacerse las preguntas y encontrar respuestas. Y a poder- buscar y a poder que difundir- de a uno le surja Sí. el buscar las respuestas. claro, porque militar la respuesta. claro, porque lo que pasa es que está muy difundido el angustiarse frente a la no resolución de lo que uno tiene enfrente. Y además te voy a decir más, voy a duplicar la apuesta. Estamos acostumbrados a que tiene que venir otro Ah, sí. a darnos la respuesta. A ver, nosotros tenemos problemáticas grandes y entonces te dicen, no, tiene que venir el gobernante, se le tiene que pedir a un tercero que te haga la respuesta. Que a veces es verdad que A uno veces es verdad. que uno O sea, tiene que no pedírselo hay al que sacar tercero. el foco de que, No, de que no, muchas no, veces sí, sí. el responsable realmente de la sí. cosa que uno tiene enfrente es, por ejemplo, el gobernante. Pero al mismo tiempo uno tiene que ver cómo en el inmediato empieza a encontrar respuestas. Claro, Sí. porque uno también Sí. puede encontrar sus propias Y respuestas. porque vos, por ejemplo, una de las cosas interesantes que pasó en el 2001-2002, se formó un grupo de economistas que se llamó el Grupo Fénix, que planteó justamente el Plan Fénix para la reconstitución de Argentina. Que cuando asumió Néstor dijo, bueno, mira, tenemos un plan económico para resolver este quilombo. Y lo puso en marcha, y con eso pagó la deuda, con eso... Digo, porque había gente que si bien estaban esos economistas, le estaban viendo al Estado que hagan algo, también se dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer con ese conocimiento que tenemos? Digo, y a eso voy cuando digo que uno también se puede empezar a poner en el lugar de, mientras le exige, también milita una respuesta. Ujú. Bueno, me parece que ya estamos casi en horario de cierre, no sé Sí, si... ya nos estamos. Pero también digo, pasando. hemos llegado a algunos caminos interesantes, algunas ideas que son sin duda para otro capítulo, tal vez. Sí, sí, como para seguirla en algún otro Porque, momento. digamos, siempre una respuesta abre tantas preguntas. Sí, Sí, sí. Y creo que nos podríamos quedar toda la noche, pero bueno, nuestro público se va a aburrir, dice, estos nerds ya me tienen cansado. Y así que me parece que por hoy podemos terminar y por ahí dejar abierta la invitación así acá en vivo para otro día Ujú. que Claro, puedas claro. venir. Así que la verdad que te la súper agradecemos, Santi, porque Sí, además le diste a este espacio, digamos, otra vuelta de tuerca. Otra vuelta de tuerca. Otra persona es Sí, otra vuelta de tuerca. Sí, otra vuelta de tuerca, ves esto lo de incorporar gente, ¿no? Claro. Pero que sí, que trae una visión que además, por un lado, valida muchas cosas que dijimos, por otro lado las cuestiona, Claro. que está bueno también, Ujú. y que son esas preguntas que son las más inquietantes, que son las que son difíciles de encontrar, ¿no? Claro. Así que bueno, le agradecemos a nuestro público de Twitch y de al YouTube. y a posible sí, claro, al futuro público de YouTube. Eh, Actual si lo estás mirando en este momento, pero bueno. Ujú. Y bueno, trataremos de estar sacando los lunes, cada 15 días más o menos, nuevas producciones. Así que bueno, estén sintonizados. Nos vemos. Hasta luego. Sí, el tema es que tengo que...